Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Bueno, hoy con un arcano más de el curso de tarot, esta vez con la carta del juicio, el arcano número 20, y nos vamos acercando al final de los arcanos mayores. La carta del juicio, está es una numeración ya bastante elevada, con lo cual, para llegar a esta instancia, se supone que hemos recorrido un largo camino, ¿no? Evolutivo. En la carta del juicio podemos observar un hombre, una mujer, un niño saliendo de sus tumbas. Como verán, refleja la escena del juicio final de la Biblia, donde el arcángel Gabriel con su trompeta está anunciando, ¿no?, el llamado a ese juicio, ¿no?, a tener que dar respuestas por nuestros actos. Vemos unas montañas detrás, unas montañas nevadas, que las montañas, como en los demás arcanos, representan lo que son las metas, pero también obstáculos, ¿no? Y aquí hay una meta bastante elevada, porque son montañas altas. Vemos una especie de río calmo. Esta carta no es difícil de interpretar. En un sentido literal, en una lectura predictiva, nos hace referencia a llamadas, ¿sí?, por esa trompeta, a llamadas, anuncios importantes, noticias, convocatorias. Por ejemplo, ¿me llamarán para una entrevista? Con esta carta sí. ¿Me convocarán para el trabajo? Sí. Es un llamado, ¿no? Acá hay un llamado, una noticia, una buena noticia. En un sentido más espiritual, nos habla de un despertar espiritual, ¿no? De atender ese llamado del universo a evolucionar, ¿sí?, a perdonar, a perdonarse, a hacerse responsable por los actos del pasado, ¿no? Pero sin echarse culpas, simplemente asumirlos para evolucionar. Es una carta que nos habla de evolución, de un cambio, pero para bien, ¿no? Asumir nuestros errores con madurez para tomar ese aprendizaje y seguir evolucionando. Se dice que es una carta kármica, ¿no? Porque de hecho en algunos tarots esta carta se llama el karma, ¿no? Porque al fin y al cabo es responder por nuestros actos. Es una carta, como les decía, que habla de perdón, de perdonar y perdonarse, perdonar a otras personas para poder seguir evolucionando en el camino espiritual. Es una carta de replanteamientos profundos, de hacer un examen de conciencia, de preguntarnos, de hacernos preguntas difíciles que a veces no queremos hacernos, como por ejemplo preguntarnos dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Es una carta también que nos habla de reconciliación, ¿no? De perdón entre uno o dos o más personas, ¿no? Generalmente nos habla, por ejemplo, si preguntamos cómo va a evolucionar una relación que se ha terminado o se ha cortado, con esta carta hay una reconciliación, ¿no? Hay una voluntad de tener una segunda oportunidad, pero desde un lugar más maduro, más consciente, ¿no? Recordemos que es un arcano ya que ha recorrido un camino importante en el proceso evolutivo. Es una carta también que hace referencia a la aparición de personas del pasado que vuelven a aparecer, ¿no? Como la resurrección de los muertos. En cuestiones legales, nos puede hablar literalmente de un juicio, ¿sí? De un juicio justo. Y depende de las cartas que la acompañen, nos dirá si es favorable o no el resultado. Por otro lado, suele hablar también de juicios en el sentido de cómo te ven, ¿no? Cómo
cómo te juzgan otras personas. Por ejemplo, cómo me ven mis jefes. Y sale la carta del juicio. Tienen un buen concepto, ¿sí? Te juzgan bien. En cambio, si por ejemplo esta carta, si leen invertidas, a la inversa, nos diría que puede haber críticas, ¿no? Que están haciendo un mal juicio de nosotros. O si leen al derecho y estuviera acompañada, por ejemplo, por una carta del diablo, puede hablar de críticas, de malos juicios, de chismes, ¿no? No hay mucho más para decir sobre esta carta. Para resumir, en tiradas de amor no suelo hablar de eso, de segundas oportunidades, de reconciliación. Si no hubiera ningún distanciamiento, esta carta nos habla de evolución, de un cambio favorable hacia una situación más madura, un renacer de la relación, un cambio profundo, positivo. Si nos habla de cómo es una persona, con esta carta, es una persona, primero, muy espiritual, ¿no? Por otro lado, una persona que puede haber recorrido un largo camino evolutivo y hoy es una persona de una conciencia elevada espiritualmente. Luego, bueno, a ver, ya lo dije, cuestiones legales, cuestiones de dinero, cuestiones de trabajo, siempre habla de una evolución, de un cambio favorable, ¿sí? De personas del pasado que reaparecen también. Por ejemplo, si se pregunta, ¿va a volver mi ex? Y aparece esta carta, justamente habla de una aparición, ¿no? de un resurgimiento. Puede ser también una carta que anuncia el llamado a seguir una vocación, por ejemplo, llamado a seguir un camino hacia nuestra felicidad, por ejemplo, seguir una carrera, una vocación, irnos a vivir a un lugar donde nosotros sabemos que sería como llegar a la felicidad, ¿no? Y también un llamado a replantearnos, como les dije en un primer momento, dónde estamos parados, qué queremos para nuestra vida, dejando de poner el foco afuera y empezar a poner el foco adentro, ¿no? Y qué es lo que yo quiero, y cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a hacer, o sea, hacernos preguntas que pueden resultar incómodas. ¿Cómo voy a hacer para evolucionar en mi camino de vida, ¿no? Si saliera como consejo esta carta, justamente te sugiere hacer un examen de conciencia, un balance de la situación que estás viviendo, que te replantees, que hagas un juicio justo de la situación por la que se está preguntando, y que atiendas ese llamado de Dios, del universo, que hoy se te está presentando, para ver qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer para que tu situación mejore, para hacer los cambios que sean necesarios? Bueno, de eso se trata, básicamente la carta del juicio. Igual cualquier duda me lo dejan en comentarios. Recuerden que debajo del video tienen un botón que dice gracias, ahí pueden hacer algún aporte al canal, lo que gusten, lo que puedan, y si no, que sería genial porque YouTube me descuenta mucho, ¿no? De comisión. Entonces, si lo pueden hacer a través de PayPal, dejo debajo el mail, o a través de Mercado Pago dejo el alias. Cualquier tipo de colaboración es genial para poder seguir subiendo videos y dedicarle tiempo de calidad a los videos, ¿no? Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima en un nuevo video. No olviden dejar su like, compartir el video con otros apasionados del tarot y nos vemos la próxima. Muchas gracias.